te saludo con gusto por allá también a ti. Abro el tema de Puebla con Javier Lozano al respecto de lo que ocurre en este estado. ¿Cuál es tu valoración, Javier Lozano? Te saludo con gusto. Primeramente, feliz año, te deseo lo mejor en este 2019, Javier. Lo mismo para ti, Luis Alberto, para todo tu auditorio de Hermosillo. Muchas gracias por la invitación y que pues, sea lo mejor para todo el mundo. Exactamente, que sea un gran año para todos. ¿Cuál es la valoración de Puebla? Pues ya prácticamente 10 días, bueno, se van a cumplir 10 días de la tragedia en las próximas horas. ¿Cómo está Puebla? Tú eres un poblano, o Javier, y estuviste también de cerca dándole seguimiento a la tragedia. Mira, pues, la verdad es que no son nada más los 10 días, mano. Desde el 1 de julio, en Puebla se ha vivido zozobra, incertidumbre y un gran ambiente de crispación y polarización social, pues derivado de, yo diría que de lo mismo, mano, de que, pues de las 6 elecciones que hubo, porque recuerda que en Puebla se eligió, pues presidente de la República, gobernador, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes, presidentes municipales. En 5 de las 6 elecciones ganó Morena. Y pues todo el mundo reconocimos ese triunfo de manera pues inobjetable, sin conflicto postelectoral ni mucho menos. Donde perdió, que fue la gubernatura, nunca lo aceptó. Es más, ayer mismo todavía vimos expresiones de la presidenta Jacob Polewski de Morena, diciendo que les habían robado la elección, a pesar de que el Tribunal Electoral no solamente hizo un recuento total de votos, sino que pues falló en el sentido de que no había ninguna razón para anular las elecciones. Y sin embargo, siguen con esa cantaleta, siguen polarizando, siguen dividiendo. Yo te diría que en ese mismo ambiente, desafortunadamente, cuando ocurre la tragedia, que pues yo no sé si algún día vamos a saber qué fue lo que exactamente pasó con ese, entre comillas, accidente, pues en medio de eso, el propio presidente de la República tuvo la puntada de no querer reconocer abiertamente a Marta Erika como gobernadora, y dijo que el fallo del tribunal había sido un fallo antidemocrático y sin apego a la legalidad, y dijo que no se pararía en Puebla, y de hecho, Luis Alberto, ni siquiera mandó representante a la toma de posesión de la gobernadora. Entonces, digamos, si ves tú esa actitud, esa conducta, esa mezquindad desde la misma presidencia de la República, pues claramente todo esto se permea hacia órganos inferiores, a otro tipo de actores políticos, y yo lo que te diría que en Puebla no solamente estamos de luto, sino que hay un sentimiento de vacío, precisamente a partir de esta incertidumbre que genera el que las instituciones de la misma República no quieran asumir un papel de concordia, un papel en el que el propio presidente tendría que ser el factor de unidad y reconciliación nacional y no de más división y polarización. Y eso es lo que se está viviendo en Puebla. En ese contexto se va a escoger al gobernador interino por parte del Congreso local, y luego vendrán nuevas elecciones, que serán las terceras elecciones para gobernador en 3 años en el estado de Puebla. Ya hay un gran cansancio, un gran desgaste, e insisto, pues un gran dolor de los poblanos. ¿Por qué? Pues porque no merecemos esto que estamos viviendo. Tercer elecciones de gobernador en 3 años, mano. Así es, mano. Entonces, fíjate nada más qué situación tan desafortunada, tan incómoda, y para el electorado tanta confusión. Y bueno, en medio de todo esto ves una cantidad de buitres oportunistas que caramba, no hemos dejado pasar, así que ni el novenario, y ya están haciendo sus cálculos alegres para la elección que viene, cuando lo que vivimos fue una auténtica tragedia de 2 seres humanos que estaban contribuyendo a una auténtica transformación del estado de Puebla en los últimos años junto con Tony Gali, y que no tienen por qué haber perdido la vida como ocurrió. Y bueno, pues ahí tienes tú a un gobierno pues que es insensible a este dolor humano. Sí, y que ahí sí, estimado, de las dos partes, tanto de la oposición como de Morena, muy mal espectáculo de cierre de año, ahorita decía, de la politización de la tragedia que se dio, la verdad, Sí, para ser parejos, las dos sí. partes, en verdad. Yo creo que las dos partes no se ha guardado la prudencia de vida, no se ha guardado la prudencia del caso, y eso es algo lamentable. Como clase política deberíamos entender que hay momentos para todo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha caído que sea Barbosa, Jacob Polewski? Yo sí estoy impresionado que sea Barbosa, alguien que ya está cuestionado severamente y que va a ser el candidato en Puebla, Javier. No sé si es una decisión tomada, por lo menos así lo anticipó ayer Jacob Polewski. Si tú ves las columnas, ves los cartones en los medios nacionales, en fin, la verdad es que no le va nada bien, porque él fue uno de los factores de polarización.
él en ese clima que él sembró, que todavía cuando tomó posesión la gobernadora, él hizo un mitin el domingo siguiente, o sea, 2 días después, para anunciar la creación de un frente de resistencia al gobierno de Puebla, él encabezándolo, mano. Entonces, siguió la polarización en lugar de decir, bueno, vamos a darle la vuelta a la hoja. Entonces, en ese contexto, más allá de que fue muy cuestionado en la campaña por no decir la verdad en su situación patrimonial ni en su situación profesional, hoy, pues la verdad es que se comporta como un auténtico buitre de la política, estando pues sobrevolando los cadáveres de quienes fallecieron trágicamente, mano, para hacer de eso un capital político. Entonces yo creo que se ve muy mal, pero si toma esa decisión Morena, pues allá ellos. Yo lo que espero es que del otro lado haya la sensatez para hacer un frente opositor pues muy amplio, para que se pueda seguir transformando Puebla a partir de un gobierno de coalición con gente inteligente y capaz, y que verdaderamente sean profesionales y que tengan una ética política que le permita al gran estado de Puebla, que lo que es un gran estado de Puebla, pueda seguir creciendo como todos queremos. ¿Cómo está el ambiente en torno al accidente, Javier? ¿Qué se dice? ¿Qué está detrás? Aunque el gobierno ciertamente no ha dicho nada ahorita oficial, ¿no? Solo están informando, pero ¿qué se dice en Puebla? ¿Cuál es el ambiente al respecto? Mira, el ambiente es de un absoluto escepticismo por 3 razones. Primera, porque el aparato en el que iban volando la gobernadora y el senador Moreno Valle es un aparato moderno, es una Augusta que acababa de salir del servicio general el 18 de diciembre, es decir, unos 5 o 6 días antes del accidente, y que además tiene un certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 2029, es decir, estaba en perfecto estado el aparato. Segundo, el piloto, Roberto Cope, junto con el copiloto, son la gente más experimentada que podríamos haber tenido, no solamente en Puebla, sino en México. Uno con más de 1,000 horas de vuelo, el otro con más de 1,600 horas de vuelo en ese tipo de aparatos. O sea, eran buenísimos. Coronango, donde cae el helicóptero, es muy cerca de Puebla, se hace cuenta por donde anda la planta Volkswagen, ¿sí? Más o menos en ese eje. Y entonces ahí que te quiero decir, no es Río Frío, no hay montañas, no hay volcanes, no hay árboles, o sea, no hay un tema de falta de visibilidad, o que hubiera neblina, que hubiera lluvia, que hubiera nada, o era un día perfecto, ¿sí? Entonces, sí, el escepticismo es muy grande, porque dice, qué curioso, qué raro que después de todo este conflicto y de que ya finalmente el tribunal decide que es Marta Erika, pues ahora nos encontramos con un accidente en condiciones climatológicas perfectas, con un piloto más que capacitado y un aparato en perfecto estado. Entonces, claro que en Puebla hay muchas dudas, y pues más nos vale que se aclaren, porque si a mí me dicen que nos vamos a quedar aquí con que vinieron 3 técnicos de Canadá que quién sabe de dónde los sacaron, y que hicieron unas pruebas y que no encuentran explosivos, pues para bajar un helicóptero no necesitas explosivos. Entonces se tiene que hacer algo mucho más exhaustivo hasta dar con la verdad, pero también te digo francamente, Luis Alberto, no sé si algún día vayamos a saber la verdad. Sí, porque digo, yo que cubrí periodísticamente Juan Camilo Muriño, que a ti te tocó vivirlo desde el gabinete también, digo, la verdad, fue esclarecido, y el mismo Calderón lo dijo en Twitter, y para mí fue un manejo pulcro de lo que hizo Calderón en el manejo de Juan Camilo Muriño, porque se informó con transparencia, hay que decirlo, y él mismo llamó también a la calma a decir, a ver, primero que hablen las instituciones, los especialistas, y hay que ser muy cuidadosos, ¿no crees en eso? También, Javier. No estar especulando, pues, Javier, también, porque digo... Exactamente. Hay que ser por eso cuidadosos. lo que nosotros pedimos es que se dé exactamente el mismo tratamiento que se dio con Juan Camilo Muriño. Es decir, que el National Safety Transportation Board de los Estados Unidos, que es una agencia independiente dentro de los Estados Unidos, que es la que se tiene que investigar las causas de los accidentes, sea quien venga a asesorar al gobierno mexicano y que traiga al FBI, y que sean ellos los que, así como en su momento lo hicieron con Juan Camilo, los que hagan esta inspección, esta revisión, esta investigación, y que nos den a conocer sus conclusiones, porque claramente hay escepticismo, y por eso en ese en ese ambiente de división, de crispación, de polarización, es que se dan pues todo este tipo de conjeturas de qué pudo haber pasado. Yo coincido contigo, no se vale especular, pero también hay que entender los poblanos cómo estamos después de que
llevamos más de 6 meses en una sensación de orfandad por un lado, de vacío de poder, de crispación, de división y de polarización, y cuando en perfecto estado un helicóptero se cae en condiciones climatológicas inmejorables por un piloto más que experimentado, pues claramente todo el mundo levanta las cejas. Por eso es tan importante una investigación independiente. Totalmente. Pues estaremos al pendiente, Javier Lozano, y por supuesto ahí te consultaremos con este tema, porque es la verdad, insisto, es el epicentro ahorita de donde el gobierno federal debe de esclarecer con perfecta pulcritud lo que pasó. Es correcto. Vamos a estar muy atentos y te agradezco muchísimo el interés. Estando tan lejos, estén atentos de lo que nos ocurre en Puebla, y le mando un saludo muy respetuoso y cariñoso a tu auditorio. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Igualmente, Javier Lozano, igualmente estamos en contacto. Lo que pasa es que es un tema, vamos a ir un corto, entonces volvemos desde el punto de vista periodístico, vamos ya con el punto de vista periodístico, para después irnos con el caso Padres y los parabienes que nos va a desear Mayra Leiva. Es que es un tema nacional, Puebla, es un tema que pues significa un desafío directo al Estado de Derecho, a las autoridades nacionales, hasta las autoridades locales, pero no es momento de especular. Por eso le decía al mismo Javier Lozano, la verdad, las formas en que se expresaron tanto la oposición fue reprobable, pero también la forma en que contestaron ciertos líderes de Morena en los días del 24 primero, ¿verdad? No voy a mencionar nombres porque sería acusar directamente, y no me voy a meter con unos y los otros. Yo opté por la prudencia, por el silencio y disfrutar los días e informar, obvio no dejar de informar a través de nuestros medios. Pues, por cierto, agradecerle a Conrado Quesada por el excelente trabajo, como siempre, aquí al frente del Proyecto Puente.